noches. Doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República. Distinguidos amigos, personalidades que nos acompañan el día de hoy, buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un placer y un honor darles a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia con un título bastante interesante y sugerente: El nuevo desorden mundial, retos y oportunidades, a cargo de nuestro invitado, el señor Juan Luis Cebrián. El señor Juan Luis Cebrián necesita poca introducción, ya que es un amigo muy querido, tanto de la Fundación como de la República Dominicana, pero me permito compartir con ustedes unas breves notas antes de pasarle la palabra. El señor Cebrián es periodista, escritor y empresario español. Fue fundador del emblemático diario El País y fue su director hasta el 1988. Luego ha ocupado cargos de presidente y consejero delegado del Grupo Prisa. Es académico de la Real Academia Española, oficial de las Letras y las Artes de Francia, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y miembro del Club de Roma. Ha escrito numerosos libros de ensayo sobre periodismo y sociología política, entre los cuales me permito mencionar solo algunos: La prensa y la calle, La España que bosteza, El tamaño del elefante, Cartas a un joven periodista, La red, El futuro no es lo que era, escrito conjuntamente con el expresidente de España, Felipe González, El fundamentalismo democrático, El pianista en el burdel, más recientemente sus memorias, Primera página, Vida de un periodista, que recoge pues sus experiencias en este oficio, particularmente hasta el 1988. A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios relacionados con su profesión: Director Internacional del Año, concedido por la publicación World Press Review de Nueva York, Premio Nacional de Periodismo en España, Premio Internacional Trento de Periodismo y Comunicación en 1987 y el First Amendment Award, otorgado por los Eisenhower Fellows españoles entre 2014, entre otros. Como decía, pues necesita poca introducción. El señor Cebrián es un perfil bastante largo y no quiero pues mantenerles más entre la presentación y su interesante disertación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, señor Cebrián. Gracias a todos ustedes. Le paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al presidente Leonel Fernández y a la Fundación por esta invitación. No voy a dar una conferencia, es más bien una charla o unas ideas. No sé cuánto tiempo el moderador me otorga, pero somos bastante flexibles. Sí. Pero en fin, lo que voy a exponer son algunas ideas. Espero que no dure esto mucho más de 30 minutos para que pueda haber luego un debate o una cosa así, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy confusos y muy difíciles. Hay dos guerras en marcha, una en el corazón de Europa y otra en el Mediterráneo. Y ambas guerras, de alguna manera, están condicionando las previsiones de futuro, pues prácticamente de toda del nuevo orden mundial, por así decirlo, ¿no? Y he titulado esta intervención El nuevo desorden mundial, fundamentalmente porque lo que trato es de generar algunas reflexiones en torno a las motivaciones de lo que está pasando y a las consecuencias. La motivación fundamental, tal y como yo la veo, es que estamos en un cambio de civilización de tamaño todavía indescriptible. Yo creo que el invento inicial de Internet y el desarrollo de la sociedad digital está imprimiendo en el mundo cambios superiores a los que imprimió la invención de la imprenta. La invención de la imprenta fue un gran avance para la humanidad y fue efectivamente algo muy beneficioso. Pero en el inmediato seguimiento de la nueva tecnología
hubo un desastre mundial que fueron las guerras de religión. Mientras que la Biblia era interpretada oficialmente por los monjes y los copistas en los monasterios, pues efectivamente había un orden que en Europa, que era el continente prioritario en ese momento, que funcionaba racionalmente. Cuando las Biblias empezaron a imprimirse y por lo tanto llegaron a los domicilios particulares, comenzó la libre interpretación de la Biblia y con ella las guerras de religión en Europa, que causaron durante muchísimos años, casi 2 siglos, decenas de miles de víctimas. Y tardó mucho tiempo, más de 2 siglos prácticamente, Europa, en tratar de poner orden en aquel desorden formidable que un invento tan maravilloso como la imprenta produjo, en tratar de poner orden a través de la Ilustración. De manera que el desarrollo mejor de la Ilustración fue ya a partir del siglo XVIII y el siglo XIX, la creación de las democracias liberales que han llegado como tales hasta nuestro día. Y estamos viendo que en estos momentos las democracias liberales están sufriendo enormemente. Cada vez son menos liberales, cada vez hay menos aprecio por parte de las poblaciones de los países demócratas a la libertad. Están fundamentalmente luchando por la seguridad. Y estamos viendo también que muchas de las autocracias y de las dictaduras que existen en Asia, en África, etcétera, gozan o tienen apoyo popular debido a diversos factores, ¿no? Un factor muy importante es la superpoblación del mundo. Cuando sucedió la pandemia, se habló mucho de la pandemia de hace un siglo, de la pandemia de 1920-18. En esa época la población del mundo era 1.500 millones de habitantes. En el año 2020, cuando se declaró la pandemia, lo que teníamos eran 1.500 millones de turistas. 1.500 millones de personas, de turistas internacionales. No incluyo en esa cifra a los turistas interiores en India o China, que efectivamente son casi otros 200 o 300 millones cada año, ¿no? Y esto pone de relieve un poco la magnitud del escenario en el que nos desenvolvemos, porque todos los fenómenos de emigración e inmigración, todos los fenómenos que estamos viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos o en las fronteras europeas del Mediterráneo, tienen muchísimo que ver con el resultado del final de la Segunda Guerra Mundial y el mantenimiento de un orden en cierta medida ficticio entre la Guerra Fría, ¿no? Cuando ha aparecido la sociedad digital, ha habido una cosa que ha afectado enormemente a las democracias, ¿no? Decía Jefferson que puesto que nuestro gobierno, decía, está basado en la opinión pública, entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, prefiero esto último. Bien, los periódicos prácticamente han desaparecido. Yo no he hecho más que periódicos toda mi vida. Llevo 62 años haciendo periódicos y probablemente no sé hacer otra cosa, los haré bien o mal, pero es lo único que he hecho en la vida, ¿no? Y sin embargo, los periódicos... Yo digo, y a veces me critican mis colegas y me criticaron mis accionistas mucho tiempo, que los periódicos en papel somos muertos vivientes. Y los muertos vivientes estamos muertos, pero somos muertos vivientes, son zombies. Y casi es más difícil matar un periódico que crear otro. Es decir, matar un periódico es una aventura muy, muy complicada, ¿no? Pero los periódicos, los medios y las radios y las televisiones, los medios de comunicación tradicionales, lo que los americanos llaman los mainstream media, encierran una concepción del mundo. Un lector de un periódico habla de mi periódico, el lector del New York Times habla de mi periódico, es el New York Times, o es el Financial Times, o es Le Monde, o es El País, o es el Listín Diario. Ese es mi periódico, no es suyo, él lo ha comprado y es simplemente un lector. Pero hay una relación entre los lectores
y la confección del periódico, que resulta de una concepción efectivamente del mundo global, una concepción política, económica, cultural, de cualquier género. Con la aparición de las redes sociales, yo en el año 97, prácticamente casi no existía Internet todavía, con el Club de Roma presidí un grupo de investigación sobre cómo iban a afectar las redes a los medios de comunicación. Y yo escribí el libro, pero el contenido del libro era fruto de una investigación de 10, 12 especialistas que trabajaron durante más de un año, ¿no? Y ahí ya se empezaba a vislumbrar, aunque no con la magnitud que estamos padeciendo, la cuestión de las redes sociales, ¿no? Ahora la opinión pública no la forman los medios de comunicación tradicionales, la opinión pública se forma en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales se han contagiado de las redes sociales. Es decir, que todas las premisas del periodismo profesional, de comprobación de fuentes, no difusión de rumores, no digamos ya de mentiras o de noticias inventadas, etcétera, no solo no se respetan en las redes, sino que las redes han contagiado a los debates en televisión, a las propias páginas de los periódicos, una confusión tremenda. Y aparte de eso, esa idea de que había una concepción del mundo en torno a un periódico y que la primera página del New York Times o de Le Monde te llevaban a pensar o a reflexionar de alguna manera, eso se ha perdido. Ahora en las redes la gente lee una noticia y busca, como dicen, esa noticia 5 periódicos más o 5 fuentes y luego lee los comentarios de gente, los comentarios que la mayoría no son de gente, sino de la inteligencia artificial y de los bots. Casi el 60 o el 70% de los twitters que salen cada día están hechos por máquinas programadas para tuitear y no responden a ninguna reflexión de nadie en ese momento, ¿no? Todo esto es lo que nos lleva primero, a una crisis de la democracia, a una polarización política que estamos padeciendo. Y ustedes son muy afortunados, porque es uno de los pocos países de América Latina y de América del Norte y de Europa Occidental donde la polarización política no llega a unos extremos verdaderamente insoportables. La democracia no puede existir sin determinados consensos entre los diversos partidos políticos, los gobiernos y las oposiciones, que garanticen el cumplimiento de la Constitución. Y estamos viendo que ahora la polarización es absoluta en los Estados Unidos, en España, en Francia, en algunos países. En mi generación el modelo a perseguir eran Suecia y Finlandia. 2 países gobernados por los socialistas, donde había una democracia real y paradójicamente, entre otras cosas, no en Finlandia, pero sí en Suecia, en Noruega y en Dinamarca, que eran los países campeones de la socialdemocracia, monarquías parlamentarias, ¿no? Hoy en Finlandia está gobernando la extrema derecha. En Suecia el gobierno de la derecha muy conservadora se sujeta gracias al apoyo de la extrema derecha. Hay un gobierno presidido por una neofascista, militante de un partido neofascista en Italia. El Partido Socialista ha desaparecido en Grecia, ha desaparecido en Italia, ha desaparecido en Francia y, como nos descuidemos, desaparecerá en España. En este momento en Alemania el SPD está sufriendo pérdidas formidables por el empuje de la extrema derecha alemana, que está liderada por personas que fueron educadas en Alemania del Este, es decir, que fueron educadas en el comunismo oficial de la Alemania del Este. Bueno, en ese momento, frente a eso, pues vimos que con la caída de la Unión Soviética, no me quiero alargar mucho, con la caída de la Unión Soviética, Francis Fukuyama, catedrático de la Universidad de California, decretó el fin de la historia. Dijo, se ha acabado la historia, aquí va a haber un poder unipolar, digamos un discurso único, que es el que tenemos que perseguir para efectivamente organizar el mundo. Coincidiendo además con que la sociedad digital
generó una explosión del capitalismo financiero basado en el patrón dólar desde que Nixon abandonó el patrón oro para los intercambios internacionales, de modo y manera que efectivamente parecía que el mundo de la Guerra Fría había desaparecido y había un mundo unipolar en donde había un gendarme del mundo, que eran los Estados Unidos, que tenían además un destino manifiesto. Esta historia del destino manifiesto es poco conocida en Europa. A mediados del siglo XIX, un periodista de un periódico de Nueva York, John O'Reilly, dijo que Estados Unidos, en un artículo, que tenía el destino manifiesto por mandato divino de imponer en América el gobierno de los pueblos frente a la cantidad de países que estaban bajo regímenes no democráticos, dictatoriales, etc. Y por lo tanto, cumpliendo con este destino manifiesto, después de que este periodista dijo eso, Washington se anexionó primero Texas, enseguida California, por último Oregón, que estaba siendo defendido por el ejército británico, y cuando ya se anexionó estos 3 estados, decidió declarar la guerra a México y se apoderó del 55% del territorio gobernado por el México, que era heredero de la colonia española. Y ya cuando se quedó con la mitad de México, pues entonces decidió declarar la guerra a la colonia española para apoderarse de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Quiere decirse que este destino manifiesto de los Estados Unidos es el mismo que llevó después de la Guerra Mundial a la Guerra de Vietnam, a la invasión de Irak, a la invasión de Afganistán, a la invasión en Siria, etcétera y tal. Quiero aclarar que yo soy absolutamente proamericano. Tengo 2 hijos con pasaporte americano y desde luego quiero vivir en esta parte del mundo, ¿no? Pero que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto el complejo militar industrial, que quien lo denunció fue el presidente Eisenhower en el último discurso que pronunció en su despedida como presidente, es de una potencia formidable y realmente está en este momento afectando al desarrollo bélico que estamos contemplando, ¿no? En esta situación, para no remontarnos tanto al pasado, en esta situación han sucedido 2 hechos bélicos extraordinariamente preocupantes. Uno es la guerra de Ucrania. Ucrania es un país muy poco conocido, es un país poco identificado, entre otras cosas porque Ucrania declaró su independencia a principios del siglo XX y luego la Ucrania actual, la que ha sido invadida criminalmente por Putin, etcétera, fue una creación de Stalin. De hecho, la parte occidental de Ucrania, pues la mitad de esa parte occidental era la Galicia polaca y la otra mitad era la Besarabia y la Bucovina rumana, ¿no? Aparte de que se consolidó la escisión de Moldavia, dejando una parte de Moldavia en Rumanía y la otra en lo que es hoy la República Moldava, junto con una franja que es Transnistria, donde todavía hoy hay, que pertenece a Rusia y donde todavía hoy hay 4.000 soldados rusos, ¿no? En el año 96, bueno, cuando se cae la Unión Soviética, hay un intento de los países de la OTAN, cuando todos pensábamos que la OTAN, la NATO, iba a desaparecer, porque había desaparecido el Pacto de Varsovia, de incorporar a Rusia a la NATO. Y hay una serie de conversaciones en donde participó Clinton, participó Gorbachev, participó Yeltsin, participó Javier Solana, que entonces era el secretario general de la OTAN, para resolver primero lo que era más importante, que era la reunificación alemana, porque pese a que el Imperio Soviético había caído, seguía habiendo 2 Alemanias, ¿no? Y ahí hubo determinados acuerdos, unos escritos y otros verbales, primero con Gorbachev y luego con Yeltsin, en el sentido de que la OTAN, puesto que no tenía ya al Pacto de Varsovia como enemigo, no podía extender
extenderse hacia el este de Europa. De todas maneras, los países nórdicos, que se sentían muy amenazados por Rusia, y con razón, aprovecharon ese momento de confusión y sí entraron en la OTAN. Pero hubo un acuerdo generalizado según el cual no habría más bases en Ucrania, por ejemplo, o en ningún otro país que se incorporara al continente europeo. Hay que decir que el continente europeo no es el continente europeo, es el continente euroasiático. Y todos los estudiosos de la geopolítica mundial han coincidido, Ackermann, que era un famoso geoestratega inglés, etcétera y tal, han coincidido en que para gobernar Eurasia, que incluye Asia y Europa, hay que gobernar el corazón de Europa. Y el señor Brzezinski, responsable de la seguridad nacional con el presidente Carter y polaco de origen, escribió en 1997, y nadie le prestó atención, de que era absolutamente imperioso poder gobernar Ucrania si se quería mantener el control de Europa occidental y de Eurasia en ese sentido, y no volverse a encontrar con una amenaza por parte de lo que había sido la Unión Soviética. Es decir, que la presión occidental sobre Ucrania viene de lejos, no es una cosa que haya sucedido ahora. Y lo que ha hecho Putin ha sido una acción absolutamente criminal, que ha roto todas las leyes de la guerra y de la humanidad, pero hay que decir que personajes tan poco dudosos como Henry Kissinger, por poner un ejemplo, habían insistido repetidas veces en que no debía haber intentos de expansión de la NATO hacia el este de Europa, porque Rusia no lo permitiría de ningún modo. La guerra de Ucrania ha resultado en dos consecuencias iniciales. Primero, se produjo porque hubo un mes antes de la invasión de Putin un acuerdo entre China y Rusia, verdaderamente muy sólido, que ha seguido funcionando, ¿no? Segundo, porque ya en una etapa anterior había habido países importantes y muy grandes que habían hecho los BRIC, fundamentalmente China, India, Sudáfrica y Brasil, que no se querían someter a la idea de un gobierno unipolar en un mundo multipolar. Y por último, la Unión Europea, inicialmente muy valedora de Ucrania, por así decirlo, se ha metido en una aventura militar en nombre de los Estados Unidos. De hecho, la guerra de Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la Alianza Atlántica y Rusia. Sin las armas dadas por la Alianza Atlántica, más del 60% del armamento europeo de todos los países de la Alianza, más del 60% está producido en los Estados Unidos. Sin esa ayuda no habría durado nada la resistencia ucraniana. Y es una guerra pues que es muy incómoda, porque no la puede ganar nadie y no la puede perder nadie. Las guerras acaban todas con un papel escrito, un papel de rendición o un papel de acuerdo de paz, etcétera. Si la guerra la perdiera Rusia, probablemente habría en Rusia una conmoción, que son 11 estados federados, es la Federación Rusa, no es una conmoción interna tan grande que la tentación de utilizar. Rusia es el país más grande de la Tierra y el país con mayor poder nuclear, tiene más de 6.000 cabezas nucleares, tiene cerca de 1.000 cabezas nucleares más que los Estados Unidos. Y no es una amenaza ridícula. Yo he oído a almirantes y generales del ejército español que han prestado servicio en la NATO diciendo en un momento de desesperación este es capaz de tirar un cohete táctico en el Mar Negro. Pero la NATO, Occidente, tampoco puede perder esta guerra de ninguna manera. Que está sirviendo, entre otras cosas, para probar. La guerra es casi toda digital, en el sentido de que no son
los oficiales los que están designando los objetivos y la manera de atacarlos, son los algoritmos en gran medida, y ha servido como experimento de la guerra digital por lo que pudiera valer. Pero, en fin, parecía que eso se había congelado allí. Hay que poner de relieve. La invasión de Putin fue, por mayoría, repudiada y condenada en la ONU. Ningún país de América Latina, ninguno, ha aplicado sanciones. Ningún país de Asia, salvo Corea del Sur, Japón y luego Australia, etcétera y tal, y Filipinas, ha aplicado sanciones. Y ningún país de África ha aplicado sanciones tampoco. Pero lo que es más llamativo es que Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, de la NATO, en número de efectivos, tampoco ha aplicado sanciones. Y además, Turquía tiene la llave del estrecho del Bósforo que es el acceso al Mediterráneo de la flota rusa, ¿no? A partir de ahí, pues se había generado ya una confusión grande, entre otras cosas porque, siendo Rusia miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pues ha venido vetando cualquier decisión que el Consejo de Seguridad de la ONU pudiera aceptar, ¿no? Y entonces nos encontramos, sorprendentemente, 2 años después del comienzo de la guerra de Ucrania, con el tema de la guerra en Oriente Medio, del acto terrorista increíble, inconcebible de Hamás y de la represalia de Israel, que estamos viendo todos en la televisión. Cuando todas estas cosas sucedían hace 50 años, pues se enteraban las clases dirigentes, porque la gente no leía los periódicos, las radios más o menos estaban controladas y tal. Aquí están las redes sociales invadidas de publicidad, tanto de Israel como de Hamás, etcétera y tal, y estamos en una situación verdaderamente casi paranoica, el mundo en general, viendo por un lado los crímenes terroristas de Hamás y por otro lado la represalia también increíble y espantosa sobre los habitantes de Gaza, ¿no? Esto se ha producido en un momento en que efectivamente había muchos países árabes que estaban deseosos de entablar relaciones con Israel, fundamentalmente Arabia Saudí, y Arabia Saudí, un enemigo principal de Arabia Saudí, donde es un país suní, es Irán, que es un país chiita. Y los occidentales no tenemos suficiente reflexión sobre el conflicto que entre sunitas o suníes y chiitas ha habido, que llevó a una guerra tremenda entre Irak e Irán hace no demasiados años, y algunas subdivisiones en ese terreno, ¿no? En toda esa situación hemos visto cómo los países que están buscando su nueva ubicación en un mundo no unipolar, pues tratan de reorganizarse. Venezuela ha recibido un apoyo permanente de Irán y de Hezbollah. En este momento lo siguen teniendo, de Rusia y de Turquía. Turquía ha sido un aliado del gobierno de Maduro para los problemas que tenía para la financiación exterior del país, etcétera y tal, ¿no? Pero Rusia, el yihadismo se ha extendido hacia el sur del Sáhara, hacia lo que es el Sahel. Hace 2 años, Francia, muy responsable de todos los sucesos en ese área y de la situación en Mali, retiró 20.000 soldados de Mali que han sido sustituidos por la brigada Wagner, esta también conocida que tuvo. Y hay soldados europeos en Mali, pero ahí, en esa zona de Mali, de Burkina Faso, de Benín, etcétera, es donde se ha trasladado el yihadismo más activo, incluido el de Boko Haram de Nigeria, de que de vez en cuando recibimos noticias de ellos. Libia, que era un país alineado con el este, pero
relativamente estable, con enormes reservas de petróleo, etcétera y tal, pues ahora son dos Libias. Una que es la Libia oficial, reconocida por la ONU, que resiste y subsiste gracias al ejército turco y al apoyo de Turquía, y la otra Libia, gobernada por el hijo menor de Gaddafi, que lo que tiene nuevamente es el apoyo de la brigada Wagner y de las tropas rusas. Quiere decirse que, bueno, que en este momento esta guerra está dividiendo el mundo en muchos aspectos. No me quiero prolongar más, sino hablar un minuto de los BRIC, que ya han invitado a Irán y a Argentina a sumarse. No sé si es una buena noticia para los BRIC que se sume a Argentina, pero en fin, le han invitado a Argentina para que se sume, pero el presidente Lula ya ha dicho que entre los BRIC lo que tienen que hacer son los intercambios comerciales en las monedas locales y no utilizar el patrón dólar como moneda de intercambio. Si desaparece el patrón dólar, instalado, como dije, por Nixon, que abandonó el patrón oro en los años 60, pues toda la economía mundial se va a ver completamente dislocada, ¿no? Hay dos países, hablábamos de la superpoblación, hay dos países que son India y China, que entre los dos tienen casi el 35% de la población mundial. 35% de la población mundial gobernada por dos gobiernos. Uno comunista, que es el país comunista que más grande capitalismo ha desarrollado en su entorno, y otro formalmente democrático, pero es un país en el que todavía las castas siguen siendo efectivas, y además con el actual dirigente hay un conflicto con los maometanos verdaderamente importante, ¿no? La aspiración de los Estados Unidos a controlar no solo la política, sino la economía mundial, va a ser desafiada por los productores de materias primas, etcétera y tal. No hablemos del litio, 35% del litio existente está en países de América Latina, Perú, Bolivia y Chile principalmente. No hablemos de las tierras raras necesarias para todo el desarrollo tecnológico, muchas de ellas en el centro de África y no pocas en China. Quiere decirse que el ensueño del destino manifiesto está llamado a fracasar, y que la declaración de la Guerra Fría a China pues no es un buen negocio para Occidente, porque desde las camisas que utilizamos hasta los coches eléctricos en los que nos montamos, Tesla está fabricando, de una fábrica importante en China, la mitad de los teléfonos de Apple se producen en China, etcétera y tal, pues estamos en una situación un poco preocupante. Europa occidental es un continente envejecido y en el que las nuevas generaciones no quieren trabajar, como tampoco quieren trabajar en los Estados Unidos. Europa occidental sin inmigración no puede seguir. España, que era un país de inmigrantes en los años 60, 2,5 millones de españoles emigraron a Europa, a Alemania, a Francia, a Holanda, a Inglaterra. Hoy tiene 5 millones de inmigrantes España, gracias a los cuales los españoles viven como ellos no son capaces de producir sin la ayuda de los inmigrantes. Y además inmigrantes que generan paz social, porque como tienen salarios y condiciones de trabajo muy malas, pero mucho mejores que las que tienen en sus lugares de origen, pues lo que ellos quieren es progresar internamente y mantener la paz social. Y frente a eso estamos recibiendo en Europa miles de inmigrantes ilegales que nos envían las mafias de tratas de personas, que son las mismas que las mafias de narcotraficantes, porque las mafias se unen entre ellas, que están generando una reacción de extrema derecha formidable. El gobierno alemán,
gobierno de los verdes más los socialdemócratas han dicho que van a comenzar a hacer deportaciones a la brava. Y efectivamente están aprobando leyes que permiten exportar a los inmigrantes ilegales prácticamente sin ningún tipo de protección jurídica ni de otro tipo por órdenes gubernativas, ¿no? Bueno, este es el desorden del mundo. ¿Y cuáles son los retos? Porque no quiero extenderme ya más de 5 minutos. Los retos son poner orden, ¿no? Mi impresión es que, bueno, se tardaron más de 200 años en poner orden en Europa después de la invención de la imprenta. Internet tiene 30 años escasos, de hecho, porque el Internet que conocemos empieza a desarrollarse con el boom del año 2000, ¿no? TikTok empieza a ser un arma política. TikTok tiene 5 años, pero de hecho tiene 3 años. Twitter tiene 15, 16 años. Google tiene 20 años. Y la inteligencia artificial, estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. Y si logramos efectivamente implantar la física cuántica en los ordenadores, pues estamos no en la prehistoria, sino en la prehistoria. Quiere decirse que este desorden que ha generado la sociedad digital se acabará y seremos capaces de poner orden. Y no tardaremos 2 siglos porque ahora todo va muy deprisa. Pero por lo menos tardaremos unas decenas de años más. Está ahora pensando los gobiernos cómo regular la inteligencia artificial. Podrían haber pensado cómo regular las redes sociales antes, que no parecía tan difícil. Y el problema es que en el mundo digital la norma no es la ley. La ley es la norma en las democracias representativas y en el mundo digital la norma es el software. Y por muchas leyes que hagamos, si no somos capaces de dominar el software, no pondremos orden en la sociedad digital. Este es el primer reto. Y es un reto en el que además los países no muy desarrollados tienen mucha capacidad de opción. Porque si uno mira WhatsApp o Instagram, etcétera, de repente han sido inventados en países menores como Estonia o en un hub en Rumanía, etcétera y tal. Es decir, que efectivamente, y muchos en India, porque India fue un avanzado en el uso de la tecnología, ¿no? Efectivamente hay un reto, pero hay una oportunidad. Y esa oportunidad puede desaparecer si efectivamente la guerra se extiende y el complejo militar industrial sigue presionando para que ese nuevo orden se establezca en una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos, Europa y China por otro lado, con una India que está recibiendo favores formidables de Rusia en este momento, está comprando todo el petróleo y el gas ruso a precios increíbles, etcétera y tal, ¿no? En ese sentido, y con esto quiero terminar, ese reto también existe aquí en República Dominicana, con una ventaja que tiene República Dominicana que casi ningún país, iba a decir del área, pero me atrevería a decir casi que del mundo en este momento, tiene. Y es que todavía, por lo menos todavía, no hay la polarización que estamos viendo en otros países. Habrá todos los problemas que hay, naturalmente, en la gobernación, en la política, en la economía, pero no hay polarización, hay estabilidad política, hay una seguridad jurídica con los problemas que tenemos todos con la seguridad jurídica, pero razonable para eso. Y hay una capacidad efectivamente de mirar para adelante. Yo creo que cuando uno mira el mapa de América Latina y ve, no ya digo Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuando ve Argentina, cuando ve Colombia, cuando ve Perú, cuando ve Chile, cuando ve Brasil en muchos aspectos, aunque yo espero que el presidente Lula sea capaz de recuperar lo que Bolsonaro destruyó, que no fue poco, cuando ve México, pues uno dice, pues en República Dominicana
el poder y la oposición lo están haciendo bastante mejor que en todos esos países que tienen tanta tradición o tanta, etcétera. Entonces yo sí que creo que el reto de poner orden en la sociedad digital le compete a este país también. Y además tiene oportunidades, tiene gente, tiene capacidad, tiene estabilidad y tiene consenso en muchas cosas. Tendrá que hacer un esfuerzo en educación y tiene una diáspora además muy bien ubicada que le puede ayudar mucho y que de hecho le está ayudando mucho, ¿no? Bueno, estas son algunas reflexiones y ya no me quiero alargar más. He hecho 40 minutos que me parece una barbaridad. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tan interesante radiografía del estado actual de las cosas y de este desorden mundial. Antes de pasar a las preguntas y comentarios sobre tu interesantísima exposición, me llama mucho la atención y quisiera iniciar pues la reflexión posterior con esa disrupción que causa la imprenta en su tiempo, que degenera, ¿no?, en guerras religiosas. En este nuevo tiempo de desorden mundial, pues tenemos un componente también disruptivo que vienen siendo las tecnologías de la información y la comunicación. Y la disrupción que han causado sería más que nada proveernos a todos de un panóptico, del don de la ubicuidad, donde lo vemos todo, en todo momento, lo que acontece en cualquier lugar del mundo. Y eso pues nos da una amplificación, una percepción amplificada del desorden mundial. Aún dentro de esa situación y con las guerras actuales y todas las disrupciones actuales, ¿sería absurdo afirmar que estamos viviendo en el momento más próspero y pacífico de la historia de la humanidad? Estamos viviendo en un momento formidable. Igual que en el momento de la invención de la imprenta. La invención de la imprenta sucede al mismo tiempo que los viajes de Colón a América, lo cual produjo un aumento del comercio mundial espectacular y de los intercambios y una generación de riqueza muy importante. Las partes oscuras ya las conocemos y no se trata ahora de hacerlo. Pero la cuestión, pero es una cuestión cultural esto, ¿no? Es decir, esto no afecta a los medios de comunicación, porque es que ya los medios de comunicación son todo. Es decir, y es que además la política ha sido invadida por la narrativa. Ahora lo importante no son los proyectos políticos, sino las narraciones de los proyectos. Es decir, yo me llama la atención ver a políticos que dicen lo dicen nada más unos y otros. Estamos en una guerra de buenos y malos, y naturalmente cada cual piensa que el bueno es uno y el malo es el otro, ¿no? Y esto de decir, estoy en el lado correcto de la historia. Yo se lo he oído decir al presidente Sánchez y al señor Feijóo, que aspira a ser presidente. Pues uno de los dos está equivocado respecto a lo que es el lado correcto de la historia. Pero es que no hay un lado correcto de la historia. Es que la historia no se produce así. Pero sí es la narrativa permanente que estamos viendo cómo en los Estados Unidos está llegando a extremos tremendos, ¿no? Entonces, es muy difícil en este momento establecer reglas que permitan un consenso respecto a las reglas mismas, es decir, respecto a cómo se deben organizar la convivencia, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo una época formidable? Bueno, porque ha habido un desarrollo de la economía financiera, etcétera y tal. No se lo digamos a los habitantes de Mali, de Benin o de Burkina Faso, ¿eh? La renta per cápita media en Europa hoy es de 31.000 euros, 32.000, 33.000 dólares anuales. En España es en torno a los 27.000 euros. La renta per cápita en esos países del Sahel
es entre 300 y 400, a veces 500 o 600 dólares anuales. No tienen nada que perder. La edad media de los europeos pues está ya por encima de los 60. Oye, de lo cual yo me beneficio, ¿no? Pero, en fin, hoy he leído que la edad media en Madrid, que es la mejor de España, está en los 90 años. Y yo me he llevado una gran alegría. Pero en Mali, Burkina Faso, Benín, Nigeria, en todos esos países, donde hay millones y millones de habitantes en conjunto, olvidémonos de Nigeria, que está muy poblada, pero podemos hablar que ahí entre 3 o 4 países reúnen 40 a 50 millones de habitantes. La mitad de ellos tienen menos de 14 años, con rentas de 500 y 600 dólares anuales. No tienen nada que perder más que la vida, que no les interesa. Y entonces estamos viendo hasta qué punto pues arriesgan su vida. Hay 30 o 40 mil cadáveres en las aguas del Mediterráneo de personas que han intentado ganar las costas europeas para buscarse y hay historias de éxito, hay futbolistas de éxito que llegaron en pateras, hay profesores de universidad que llegaron en pateras, naturalmente, pero hay tantas historias de fracaso y de miseria, etcétera y tal. Este es un problema en el que la Unión Europea no quiere mirar. O sea que efectivamente estamos viviendo mejor. Hay capacidad en este mundo para alimentar a 9.000 millones de personas, si llegamos a ser 9.000 millones de personas, pero no hay voluntad de hacerlo. Y es verdad, en casi todos los países en vías de desarrollo, todo el mundo vive mejor que antes, pero las diferencias entre las clases bajas y las clases altas se han multiplicado por 3 la diferencia. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas sobre el tema de hoy. Se ponen de pie, le pasamos un micrófono y se identifican y luego proceden a hacer la pregunta. Ya, hay un micrófono ahí. Ok. No, ya, está bien. Saludos, señor Cebrián. Bienvenidos a la República Dominicana. Saludos, señor presidente Leonel Fernández, por la invitación. José Cuevas. Dirijo el periódico Tras las Huellas Digital. Tengo alrededor de 12 años. Quisiera saber, cuando yo me monté en la ola de los digitales, como que obvié el periódico impreso. Por el mismo tema de la internet, que cuando usted se ve en las nubes, todo le llega, de todo se informa y está todo con una organización. Para usted, ¿tienen un tiempo de vida más los periódicos impresos? Hacen falta en los países latinoamericanos y en todo el mundo para una información, por aquello de que se guarda una información de archivo escrita, pero ya como que van desapareciendo. ¿Cuál es su opinión? ¿Le faltan algún tiempo de vida a los periódicos impresos? Gracias. Yo creo que los periódicos impresos seguirán existiendo. Y yo los comparo un poco con las librerías de viejo, es decir, o sea, por lo tanto, y creo que los libros seguirán existiendo. Además, los libros tienen más razones porque en algunos casos son objetos valiosos, objetos, etcétera. Yo leo los periódicos impresos toda la mañana, porque es que toda la vida he leído los periódicos impresos. Porque además en un periódico impreso ves la importancia de las noticias, las que van en primera página y las que van escondidas, porque son una concepción del mundo, están transmitiendo un mensaje, no solo unas noticias, sino un mensaje concreto con el que uno puede estar de acuerdo o no. Y suscrito a muchos periódicos extranjeros como estoy, pues leo los periódicos en PDF, en el iPad, pues el Le Monde o el New York Times, etcétera. Y dicho esto, cuando los leo, ya he leído, ya sé todo lo que estoy leyendo, porque estoy recibiendo avisos constantemente en el teléfono que me dan las noticias, la opinión, no sé qué, y además comparo lo que dice uno con lo que dice otro y no sé qué, y si hago yo un artículo y me están insultando, me están elogiando, me están diciendo que lo he plagiado, lo que sea, ¿no? Quiero decir que, bueno,
los periódicos impresos y por ejemplo, no hablemos ya de los periódicos. Por debajo de los 20 años, los españoles no ven televisión. Y la poca que ven, la ven en el teléfono móvil o en el iPad. Es decir, la idea esta de la televisión y la familia en torno a la televisión por las noches viendo los programas de éxito y tal, eso se ha acabado. Entonces, y segundo, además, están viendo cosas que suceden a miles de kilómetros de distancia y con personas que no tienen nada que ver con su esa, y desconocen lo que pasa en los barrios cercanos, donde hay historias humanas y etcétera terribles, ¿no? Entonces hay una globalización de la información y por lo tanto de la desinformación, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, yo voy a las librerías de viejo, pero las librerías en general están desapareciendo, ¿no? Yo creo que los periódicos resistirán. Para dar una idea, en este momento todos los periódicos españoles impresos, no me atrevo a dar cifras, pero yo creo que entre todos imprimen al día, desde luego, para hablar de Madrid solo, todos los periódicos que se editan en Madrid impresos al día, imprimen todos juntos muchos menos periódicos que los que imprimía El País hace 20 años en un solo día. Entonces, y además no dan las cifras, ¿no? Segundo, la publicidad ha desaparecido de los periódicos impresos. Y los periódicos impresos vivían de la publicidad, porque el precio de venta no paga ni siquiera el papel, y no digamos mucho menos ya los esfuerzos de la redacción, etcétera y tal. Tercero, ya los medios tradicionales no tienen dinero para pagar corresponsales, para hacer enviados especiales, etcétera y tal. Muchos de los corresponsales de guerra que estamos viendo en las televisiones son freelance. El otro día estuve hablando con una chica española, feliz, tiene 27 años, está de corresponsal de guerra en Ucrania, yendo al frente, pero no pertenece a ninguna plantilla de ningún periódico. Es una freelance que la han contratado para ir a esta guerra, nada más. Quiero decir con esto que no hay un equipo redaccional. Ahora se monta un periódico con 5 personas y en la casa de cualquiera para decir lo que sea. Y hay algunos que triunfan. Arianna Huffington, así montó el Huffington Post. Y luego lo vendió en $350 millones a los 5 años de hacer el Huffington Post. Y ni siquiera se llamaba Huffington ya, porque Huffington era su exmarido, pero a ella le gustó más ese título. Adelante, Manuel. Buenas noches. Yo hace mucho tiempo que no leo periódico físico. Por cierto, me enteré hace poco que ya los periódicos estándares son tabloides, porque lo vi vendiéndolos recientemente. Porque resulta que cuando uno recibía el periódico a las 6 de la mañana, toda esa noticia era fiambre. Ya uno lo había leído en el celular. Usted hablaba del tema de la importancia de leer el periódico físico porque, bueno, el periódico le da importancia dependiendo de la página en que estaba. Entonces yo siempre dije que la jerarquización de la información depende del interés del periódico y del dueño del periódico. Ahora es el pueblo que tiene, diríamos, la libertad de jerarquizar la información. Porque, por ejemplo, todos los que somos periodistas, porque soy periodista, sabemos que en los medios de comunicación la información importante, la que va al zafacón, la nota que va al zafacón o la que se decide publicar, depende de la línea editorial del periódico. No necesariamente del interés del lector ni del interés del pueblo. Es diríamos, la opinión que se quiere instalar en la población. Y ha ocurrido así. Entonces yo tengo una confusión respecto al tema del medio tradicional y de la horizontalización de la información que hay hoy con los medios digitales. Porque ocurre que ya, por ejemplo, el periódico, como usted dice, no se alimenta de su plantilla reporteril. Ahora, por ejemplo, el medio recurre al tuit que puso el presidente de la Fuerza del Pueblo.
Y entonces ya no manda reportero a hacerle la pregunta al líder de la Fuerza del Pueblo. Lo toma de su tweet o lo toma de Instagram, ¿verdad? Entonces, realmente la comunicación se ha revolucionado y el periódico tradicional ha pasado a jugar un papel, diríamos, secundario en la vida de hoy, donde la sociedad está jugando un papel importantísimo en el tema de la información y la comunicación. ¿Piensa usted eso? Yo pienso que eso deberá de acabar siendo así. Es decir, yo creo que efectivamente, ya lo he dicho desde el principio, los medios tradicionales están liquidados, es decir, los mainstream media. Ahora, las redes sociales son un disloque, entre otras cosas porque demasiadas decisiones las están tomando los algoritmos y otras muchas el interés publicitario de quien quiere decir. Uno busca en Google lo que quiera y lo puede encontrar, pero las 10 primeras entradas que te da Google están pagadas. Si quieres vender algo, anunciar algo, decir algo. Segundo, publicidad e información están completamente unidas. Es decir, a veces son los intereses económicos de los periódicos, otras veces son los intereses políticos, pero hay periódicos independientes. Algunos, yo diría que el mejor periódico que existe en este momento en el mundo, para mí, es The Economist, que era una revista. Y ahora se ha convertido en un diario, porque te envía todos los días un correo, El Mundo Hoy, según The Economist, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con la línea editorial de The Economist, pero creo que es un periódico profesionalmente bien hecho. Naturalmente que hay periódicos profesionales digitales bien hechos, muy pocos. Incluyo a los periódicos tradicionales que hacen la versión digital. Yo he vivido en mis carnes la llamada transformación digital en los periódicos. Y comprobé que la transformación digital no existe. Es decir, la prensa digital, las opiniones digitales, eso es algo de nueva creación que todavía está funcionando muy mal porque todavía no sabemos cómo regularlo. Porque en definitiva, si yo insulto o digo una mentira, una calumnia en un periódico impreso, y alguien se querella contra mí, yo soy responsable. Y la empresa es responsable. Y es responsable el sistema. Si yo pongo en Twitter o en TikTok cualquier cosa contra quien sea, no hay juez que me pueda condenar. Entre otras cosas porque no hay manera de demostrar que lo he puesto yo, que lo he metido en un nodo de comunicación que está en las Islas Fiji, que nadie sabe cómo llegar a las Islas Fiji. Quiero decir, hay una absoluta impunidad, porque, vuelvo a decir, la ley no puede gobernar el mundo digital. El mundo digital se gobierna con el software. Y yo personalmente soy incapaz de hacer nada en el software. Es decir, tengo que utilizar softwares que he comprado, que me han regalado o que me han prestado. Entonces yo estoy de acuerdo que ese mundo maravilloso en donde la libertad absoluta fluye por las redes podrá llegar a construirse y que no tardaremos 200 años, pero tampoco va a ser el año que viene. ¿Y por qué? Porque no hay libertad sin reglas del juego. O sea, una libertad sin reglas del juego es la libertad del más fuerte, que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Diré una cosa que me dijeron los de Huawei. Los de Huawei están siendo expulsados de Occidente, ¿no? Y me dijeron, el fundador de Huawei, el coronel Ren, nosotros tenemos 1.500 millones de habitantes, tenemos un mercado interior fabuloso. Los Estados Unidos tienen 350 millones de habitantes o 380 y los europeos 500. Si el oro del siglo XXI no es ni siquiera el petróleo, que es muy importante todavía, de todas maneras, ni siquiera el petróleo. El oro del siglo XXI son los datos. Y los Estados Unidos necesitan los datos europeos si quieren competir con nosotros. Y de ahí viene todo el conflicto entre Huawei
que llevó a la cárcel en Canadá a la hija del coronel Ren, fundador de Huawei, durante unos cuantos años, ¿no? O sea que ese mundo digital maravilloso, yo creo en él como creo que debían creer en el mundo maravilloso que anunciaba la imprenta, pero yo no lo voy a ver. Adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Margarita Feliciano, soy abogada con maestría en Derecho Administrativo del Estado, gracias a LI Global. Y mi pregunta para ustedes es la siguiente. Nosotros por las mismas redes sociales estamos viviendo ahora un mundo desorganizadamente organizado, porque realmente la misma democracia da permiso, aunque a veces nos pasamos debido a la democracia, porque yo soy de las que dice que mis derechos empiezan conmigo, pero terminan cuando inicia el derecho de los demás. Pero nos agarramos de la democracia para tener derecho a todo. Las redes yo entiendo que es muy difícil, por no decir imposible, de controlar. Porque quien intente controlarlo van a decir que es antidemocrático. ¿No cree usted que la mejor manera sería, o la base, para poder tener una organización per se del Estado, es trabajar en lo que es la educación, que es la base de todo? Porque ya nuestros hijos están expuestos a las redes, no importa la edad que tenga, pero depende de que se desvíen por la educación que le demos en el hogar. Entonces, ¿no cree usted que si trabajamos, o los estados, los gobiernos, trabajan en el conocimiento y en la educación, pues a la hora de que estemos expuestos a toda clase de información en las redes, pues podamos discernir y no creer de inmediato en lo que vemos, que una mala información puede crear hasta una guerra civil? Es eso. Completamente de acuerdo. Yo creo que la educación es básica en esos retos y oportunidades. La educación es básica para el desarrollo, ¿no? El problema que tenemos, de todas maneras, es que el Estado-nación como tal está siendo desafiado por la sociedad global. Entonces algunos piensan que la globalización es un desastre precisamente por eso. Hace ya muchos años los chinos decían: queremos que venga Bill, el americano Bill, aquí. Y decían, pero no Bill Clinton, que era el presidente, queremos a Bill Gates. Es decir, entonces, esto es un... Usted es abogada, yo colaboro con un despacho de abogados. Hoy se ha presentado, que yo tenía que haber estado porque fue una cosa que yo promoví, una compañía en ese despacho de abogados que se llama Cícero, que es un abogado, es un robot abogado, que lo que pretende es precisamente acercar la ley a los que no pueden pagar a los abogados, que son millones de gentes, que son despedidas, que se divorcian, que tienen problemas de todo género, bastante estándares, que siguen procedimientos administrativos o de conciliación, etcétera y tal, pero que cuando les pasa algo de esto, pues pueden ir a un abogado, pero no tienen dinero para pagarlo, porque a veces el abogado les cobra lo que van a recibir de indemnización, y entonces pues es un lío, ¿no? Pero eso va a generar un cambio fundamental en la profesión de la abogacía, como hemos generado un cambio en la formación de los periodistas y en la profesión de los periodistas profesionales. En este momento hemos logrado, en gran medida gracias a la digitalización, cuando empezó la transición española, se hacía un análisis sociológico de la importancia de las profesiones y tal. Los más queridos en España eran los políticos e inmediatamente después los periodistas. Y los últimos en el ranking, los militares. Hoy es exactamente al contrario. Los más populares son los militares y las fuerzas de seguridad, los peores los políticos, y peores que los políticos los periodistas. Entonces, yo creo que esto, aparte de las cosas que hayamos hecho mal y las que hayan hecho bien los militares, que efectivamente en España ahora están
en misiones de paz, entre otras cosas en Líbano, por ejemplo, o estuvieron en Yugoslavia, país destruido por los bombardeos de la NATO, igual que Libia, y un país que era un país, ahora son 9 estados nacionales, algunos que todavía España no ha reconocido, como Kosovo, ¿no? Pero quiero decir con esto que es un cambio fundamental y en el que la educación es formidable. Yo estoy en contra de la prohibición que ahora quieren poner en Francia, en Inglaterra, de que los niños usen los teléfonos en el colegio. Yo creo que yo los obligaría a que estudien con el teléfono, porque ya sé que es muy arriesgado esto. Cuando se inventó la imprenta, hubo mucha gente que dijo esto va a ser terrible porque solo va a servir en Francia para la pornografía. Lo primero que se editó en la imprenta de la Sorbona fue una Biblia. Y lo segundo, pornografía. Era una pornografía muy buena porque eran los sonetos de Aretino, pero en fin, era la pornografía de la época, ¿no? Bueno, vamos a aceptar 2 intervenciones más, Idrialis allá y luego acá. Y luego el presidente. Buenas tardes, señor Cebrián. Aprovechando que usted tiene vasta experiencia en la comunicación, incluyendo claramente lo que es la prensa, ¿cómo usted ve el papel de la prensa hoy en día en relación a esa ola que ha traído el cambio digital de la desinformación y de la lucha por balancear la opinión pública a favor de sea un Estado que su narrativa sea la que florezca más en relación a lo que esté pasando en el mundo, sea una empresa que quiera cambiar o manipular la opinión para favorecer algún lobismo, sean personas particulares que necesitan ingresar clics para tener ingresos por los views, por los clics, etcétera, etcétera? ¿Cómo usted ve la prensa tradicional y el poder y la experiencia que tienen todos los periódicos y todos los periodistas en relación a esto que está manejado por particulares, por estados, por empresas y sobre todo por bots también con intereses que no conocemos ninguno de los humanos? Pues todos somos víctimas del mismo desorden, ¿no? Porque lo que ha habido ha sido un contagio. Pero hablo de la prensa, hablo de la televisión o hablo de la radio. Por ejemplo, los debates políticos en televisión, en España están los periodistas de derechas y los periodistas de izquierdas. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los periodistas? A secas, los que quieren contar lo que pasa. Pero es que además lo dicen ellos mismos, no los de la bancada de enfrente, pero ¿qué es esto de bancada de periodistas? Entonces, primero, Internet es un gran aporte a la humanidad, porque es más igualitario y da más libertad, por lo tanto es más democrático. Pero hay que establecer reglas. Y no somos capaces, las reglas no las puede hacer la Unión Europea, se ponga como se ponga, ni la Casa Blanca. Es decir, porque además esto trasciende las fronteras. Y si todo lo que está recibiendo de aquí se está haciendo en un edificio en San Petersburgo, pues entonces da igual lo que haga la Unión Europea, etcétera y tal, ¿no? Yo creo que seguirá habiendo un periodismo profesional que aplique las reglas mínimas del periodismo profesional, que los rumores no son noticias, si hay noticias sobre un conflicto tienes que hablar con todas las partes del conflicto, no solo dar en una huelga la información que te dan los huelguistas ni la que te da la empresa, sino darla de la empresa. Es decir, si quieres contarlo, porque ¿qué es un periodista? Eugenio Scalfari, el fundador de la República de Roma, decía, un periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y eso creo que va a seguir existiendo. Lo que pasa es que hay mucha gente que le cuenta a la gente lo que no le pasa a la gente, pero que quieren que les pase o quieren que piensen que les pasa, etcétera y tal. Que normalmente son todos los que te quieren vender algo, no solo los políticos. Es decir, todo el que te quiere vender una historia, un bien físico, lo que sea, pues te cuenta lo que quiere, ¿no? Para convencerte, ¿no? Y entonces yo creo que eso existirá, y de hecho existe sin duda alguna en este momento en las redes, pero tienes que averiguarlo. Y tardará, vuelvo a decir, porque es un problema de educación,
al final queremos impedir a los niños que usen el teléfono, que lo usan mejor que... Es decir, hemos visto en las... el grupo Prisa tenía y ya no porque ha vendido una parte, pero en fin, la mayor escuela empresa de educación en castellano del mundo y en portugués, ¿no? Y lo que veíamos en la escuela, cuando empezaron a ponerse ordenadores en las escuelas, en algunos países de América Latina ponían ordenadores en las escuelas, los gobiernos locales o nacionales, y no había enchufes para los ordenadores en esas mismas escuelas, ¿no? Pero en todas las escuelas lo que veíamos es que un chaval de 6, 7 años sabía más de cómo utilizar la tecnología que el maestro, con lo cual el maestro se asustaba y le ponía un capuchón a la computadora para que la computadora no existiera. Es decir, y en eso estamos progresando mucho, pero efectivamente hay que potenciar la educación y hay que potenciar el periodismo digital. Una cosa que la gente no entiende es que todo el conocimiento del mundo, todo, está en la red. La otra cosa es cómo llegamos a ese conocimiento. Y la otra, todos nuestros datos, los de los que estamos aquí, están en la red. Y la mayor, es decir, Amazon probablemente sabe más de mi vida que yo mismo, porque además yo ya no me acuerdo. Y Amazon sabe lo que como, lo que leo, dónde viajo, con quién, cuándo duermo, cuándo tal. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. Y ahora ya que nos montamos en un coche eléctrico, que nos están grabando todo sin saberlo, los chinos están todos grabados. Cuando salen a la calle ya el reconocimiento facial les está siguiendo, etcétera y tal, ¿no? Es un mundo tan diferente del que hemos vivido los que tenemos ya más de 40 o 50 años, y yo tengo muchos más, que realmente es muy difícil la comprensión, ¿no? de la gobernanza de ese mundo, por así decirlo. Aquí brevemente. Sí. Buenas noches, señor Cibrián, presidente Fernández. Personalmente, yo he estado bastante impresionado con la forma en que la dirigencia actual europea se ha manejado con respecto a la situación en Ucrania, a la guerra de Ucrania. Europa ha cedido, en mi criterio, su soberanía a favor de una política exterior que no la definen ellos. Toda política exterior es parte de una política interior. Si usted asume la política exterior de un país, está trabajando para la política interior de ese país, en este caso de Estados Unidos. Me parece, hay un cuento que decía don Juan, que la mayoría de los que están aquí lo conocen, de un visco que se encontró con un toro bravo, pero por ser visco, vio 2 toros. En su desesperación por salvarse, encontró una ventana, por ser visco, vio 2 ventanas. Se tiró por la ventana que no era y le dio el toro que era. Entonces, ¿no le estará pasando eso o le podría pasar eso a Europa en este caso? Sí, yo estoy muy de acuerdo con usted. En primer lugar, Europa 27. Hay países en Europa, por ejemplo, como Letonia, donde los ciudadanos letones rusoparlantes no tienen todos los derechos ciudadanos que tienen los ciudadanos letones que no son rusoparlantes. Digamos, están en la misma situación que los ciudadanos palestinos en Israel, que están representados en el Parlamento, etcétera, pero tienen una serie de derechos limitados. Pues esto pasa en la Europa democrática. Es decir, nos hemos inventado el cuento de que Ucrania, que era el país más corrupto de la antigua Unión Soviética, era una democracia. Una democracia gobernada por oligarcas. Había unos oligarcas que eran pro-occidentales y otros oligarcas que eran pro-rusos, ¿no? Y sobre todo, Europa ha perdido de vista una cosa. Este es un debate europeo de hace 3 siglos. Los rusos quieren ser europeos
y siempre han estado muy enfadados con Europa porque siempre han considerado que los europeos no consideramos europeos a los rusos. Pero esto es una historia de Catalina la Grande, de Pedro el Grande, etcétera y tal. Pero no puede haber paz en Europa si no hay paz con Rusia. En la Guerra Fría no hubo una paz establecida bajo la dominación de los pueblos de Europa del Este. Yo he de decir que mi esposa es rumana y voy mucho por aquellos países y aparte de eso pues conozco cuál es el sentimiento de los antiguos países de la Unión Soviética respecto al comunismo, ¿no? Es decir, que no es así un sentimiento muy agradable porque lo han padecido. En otros sitios no lo hemos padecido, lo hemos estudiado y nos hemos informado. Pero los que padecieron el comunismo de la Unión Soviética tienen experiencias, y algunas experiencias positivas también, porque la educación sí funcionaba ahí. Leer y escribir sí leían y escribían todos, ¿no? Pero el problema es que el Estado-Nación ya no funciona. Y las organizaciones supranacionales como Europa, pues la NATO no es un ejército europeo, la NATO es el ejército de los Estados Unidos en Europa. Y además la confrontación militar empieza a estar más equilibrada porque hoy la armada china es ya superior a la armada norteamericana, pese a que la armada norteamericana era... El poder en el mundo se está dividiendo de una manera completamente diferente. Entonces, China, India, ¿dónde está Japón, que era la potencia emergente? Pero han pasado dos cosas con la guerra de Ucrania, ¿eh? Una, que Alemania se ha rearmado, 200.000 millones de dólares para rearmarse en los próximos 3 años. Estaba prohibido en la Constitución. Y la otra, que Japón se ha rearmado. Lo tenían prohibido en la Constitución después de la Guerra Mundial. Por lo tanto, el cambio geopolítico es global en este momento. Y efectivamente yo creo que Europa se está equivocando porque no mantiene una política exterior autónoma, pero no mantiene una política exterior autónoma porque no tiene fuentes de energía Europa y no tiene fuerza militar, entonces necesita estar con alguien. Sí. Bueno, pues quisiera felicitar a Juan Luis por tan magnífica presentación, cómo vinculamos medios de comunicación con la situación mundial. Y sobre ese particular, hay cosas como que tenemos en común. Yo tengo el periódico El País digital en el kiosco, de manera que se reproduce tal cual. Sin embargo, necesito leerlo físicamente y me lo mandan constantemente de España. A lo mejor puede ser algo generacional. Nos acostumbramos a leer periódicos físicos, periódicos impresos. Pero creo que entre los medios tradicionales, los medios convencionales tradicionales y el mundo digital, hay 3 cosas, a mi modo de ver, que permiten todavía la supervivencia de esos medios tradicionales. El primero es la credibilidad. Es decir, los medios impresos, los medios tradicionales, convencionales, pasan por un filtro, los gatekeepers. Por tanto, uno tiende a creer más lo que leo impreso que lo que sale en digital, que no está sujeto a la supervisión de nadie. Yo pienso que todo el tema del fake news, el tema de la desinformación, la descontextualización, pero se profundiza con la versión digital que se tiene de la información. Nadie hablaba de fake news con los periódicos, fake news es con lo digital. Entonces diría hay un tema de credibilidad que nos hace de alguna manera inclinarnos todavía por el valor del periódico impreso. Lo segundo, para los que de alguna manera escribimos, si usted publica un trabajo, un artículo, ¿lo quiere ver en versión digital o lo quiere ver en versión impresa? Pienso que la preferencia por lo digital es que tiene mayor nivel de circulación, pero hay una preferencia por lo impreso porque confiere mayor prestigio. O sea, todavía vemos que lo que se publica de manera impresa confiere mayor prestigio. Y tercero, veamos entre la pantalla del iPad y la pantalla de la televisión. Todavía siento
que la gente percibe que aparecer en televisión es un instrumento de conferimiento de estatus. No todo el mundo puede aparecer en la televisión. Todo el mundo puede aparecer en Instagram. Y como todo el mundo puede aparecer en Instagram o puede aparecer en Facebook o en TikTok, no tiene el mismo valor que todavía tiene aparecer en televisión. Por tanto, entre credibilidad, prestigio e instrumento de conferimiento de estatus, yo creo que está la clave de la supervivencia de los medios tradicionales sobre los medios digitales en la actualidad. Quería compartir esa visión con usted, aunque luego felicitarle por haber combinado esa visión del periodista de lo que pasa en el mundo. Siempre se ha dicho que el periodismo es el primer borrador de la historia, y esta noche lo hemos sentido de su parte. Así que muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Le agradezco su optimismo, que creo que también es generacional en mi caso, pero los datos, desgraciadamente... Bueno, lo que pasa es que esto es una evolución y tenemos que aprender de la evolución. Y yo me voy a morir leyendo los periódicos en papel, eso con toda seguridad. Incluso a veces cuando se descuida el repartidor y no lo mete por debajo del portal, pues hay alguien que me lo roba. Por lo tanto, hay alguien que quiere, pero hay otras cuestiones económicas, legislativas, etcétera y tal. Pero yo creo que habrá un momento en que podamos fiarnos de la credibilidad de los medios en línea, porque existan normas profesionales y capacidades, pero que todavía eso no se ha establecido. Pero le agradezco mucho porque yo comparto esa visión. Muy bien. Bueno, Juan Luis, pues agradecerte nuevamente tan interesante charla, tan estimulante intercambio con los presentes, y a todos ustedes agradecerles su presencia en la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.